Miren, señores, lo ocurrido ayer en la semanal me obliga a dedicarle este comentario. Nosotros en los principios, en los inicios de la semanal, íbamos de manera más o menos consistente. Después, por varias razones, sobre todo porque allí se convirtió este espacio en que mucha gente iba, primero que no es comunicador, no es periodista, ni su interés era periodístico. Querían ir allí a hacerse ver por el presidente, a dar largos discursos de loa y demás. Y otros iban a llevar temas particulares porque eran representantes de intereses X y aprovechaban el momento para utilizar el escenario. Ya este momento de la campaña, aunque el presidente ha dicho que no iba a convertir este espacio en un espacio de campaña y no iba a hablar sobre temas de campaña, sobre temas políticos, pero el ambiente electoral lo enrarece todo. Nosotros vimos un presidente ayer, sobre todo en el caso de la pregunta del señor Wilkin de la Cruz, un poco fuera de lugar. Estaba bastante molesto, así lo vimos, y me preocupó la forma en que le respondió a Wilkin de la Cruz, sobre todo por lo que ocasionó, porque allí va alguna gente, sobre todo afecto al gobierno, e inmediatamente el presidente asume una actitud de esa naturaleza, se van contra el periodista o contra el comunicador o contra la persona que ha hecho la pregunta. ¿Qué preguntaba Wilkin de la Cruz? Él decía que cómo se había rechazado el proceso de la solicitud de entrada de el señor Ariel Henry. Ni siquiera se le escuchó. El presidente le dijo, eso lo dice el comunicado. El comunicado no decía, nada más dijo de manera, y voy a leer lo que me explicaba Wilkin de la Cruz. Lo pongo en contexto. Mi pregunta fue clara. ¿Cuál fue el procedimiento de rechazar el ingreso de Ariel Henry al país? Eso no lo dice el comunicado. Solamente dice que hubo gestiones desde Estados Unidos y Haití para estos fines y que RD las rechazó. Si los temas que han sido tratados por un comunicado bastante confuso, porque yo lo leí el comunicado, o insuficiente y no se pueden tocar, le deben decir a la gente, mira, todo lo que se hable en un comunicado y ha sido últimamente la constante, que cuando hay un tema que se entiende que está caliente, se da unas declaraciones momentos antes como para matar el tema. ¿Tiene derecho un comunicador a preguntar inclusive lo que se ha dicho en un comunicado? Sí, tiene derecho, pero ni siquiera era algo que se había preguntado, se había aclarado en un comunicado. Esas no son formas de respuesta, y mucho menos hacer y tirarle a todos los demás, ser objeto de burla. Si usted no va a ir allí a la semanal a aplaudir o a alabar, usted tiene dos caminos. Usted o va a alabar y lo pasa bien y todo chévere y todo nice y todo normal, o usted se expone a que le echen un boche, o usted no va, porque parece ser que es el único ánimo y la única solución posible. ¿Tienen los dominicanos derecho a saber cuál fue el procedimiento? Sobre todo porque un periódico de circulación nacional, citando a un periódico internacional, dice que diplomáticos dominicanos fueron a negociar su entrada. Nosotros hemos visto cómo se ha descalificado ese medio de comunicación. Mismo medio de comunicación donde muchas veces, y lo voy a dejar ahí, se ha ido desde la misma presidencia cuando hay temas de sensibilidad para que apoye y baje el ánimo sobre un tema específico.
La descalificación no es el camino a los comunicadores ni a los periodistas cuando están cuestionando. Ese es un tema importante. Se acusó, y digo se acusó porque si un diplomático está haciendo una gestión de esa naturaleza, que inclusive aún con lo delicado y con que la Constitución establece que el jefe de la diplomacia es el presidente de la República, una decisión de ese tipo, y lo ha demostrado el desenlace de los acontecimientos que ya Ariel renunció ayer, y la situación y la relación. Renunció entre comillas. Exacto, pero renunció. Eso es lo que informa de manera oficial. Te indica que es un tema muy delicado. Eso se puede despachar con un comunicado. Hubo gestiones sin nada. Y el boche es para el comunicador. No es posible. Tiene derecho, además, otros debieron hacer esa pregunta allí. Otros debieron hacer esa pregunta. Si de verdad ya había periodistas, debieron hacer esa pregunta, porque eso es grave, lo que se ha dicho. Eso es grave. Eso no es para que usted le eche un boche a un comunicador y para que le tire los perros atrás. Y para que después mande su asesor a tratar de intimidar a uno en las redes. No es posible. Yo entiendo eso muy mal. Y muy triste el papel que están haciendo los comunicadores que van allí, porque se supone que es un espacio abierto para preguntas. Si usted quiere una reunión con sus comunicadores acólitos, usted lo invita como otras veces, como se hace muchísimo. Pero si usted hace una convocatoria a preguntas, temas puntuales como eso, hay derecho a hacerla. Es más, debieron hacerla, porque se supone que lo que han dicho es grave, que diplomáticos dominicanos fueron a Estados Unidos a negociar la entrada del presidente Ariel Henry, y nadie podía preguntarle esto, sin hablar de la otra pregunta donde también el presidente lució, como no es usual, porque el presidente, esa no es la forma del presidente. Entendemos que la campaña está afectando el ambiente, pero no así, presidente, no así. No es posible que no se le pueda. Nadie le fue a preguntar al presidente cómo es posible que desde el 26 de noviembre usted le dijera al señor Kiko Laquema, en ese mismo escenario, que se entregara porque él había perdido el apoyo de estructuras altas y medias, y nadie le preguntara quiénes son esas estructuras que pidió el señor Kiko Laquema, y por qué desde el 26 de noviembre en una localidad tan pequeña estuviera Kiko Laquema protegido si ya no tenía ninguna clase de protección. Como todas las armas que se tiraron allí, porque esa localidad estuvo totalmente tomada por militares y cuerpos de investigación, y no se haya podido encontrar ese señor. Y que no se haya podido hacer una estrategia con tal nivel de profesionalidad que terminara con la muerte de este señor, para que ahí con él murieran toda la forma de operación y de articulación que el señor tuviera. Periodismo es eso, responsabilidad. Y yo creo que fue desconsiderado y abusivo. Y los que van allí, los que de verdad van allí con ánimo de buscar respuesta, que hagan su trabajo, que no le importe que le caigan arriba, que no le importe que después lo quieran ofender, porque yo conozco a Wilkin de la Cruz hace más de 25 años haciendo su trabajo. Claro, hay formas y hay formas, porque hay otros comunicadores que sí han ido a hacer preguntas necias y estúpidas, realmente, pero como son fulano y prensejos, todo es chiste y alegría, y eso no debe ser así. La semanal o es un espacio de pregunta o es un espacio de limpiasaquismo y lambonería. Te puede poner
¿Cuál de los dos? La convocatoria tiene que decir a qué fines se está convocando a la prensa. Porque si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo rechazo esa actitud, presidente, no es su actitud, no es buena, y le tira los perros a los demás. Sobre todo a aquellos asesores que entienden que son los que le han recomendado a usted eso, porque así lo hicieron en las redes. El presidente no tiene que hablar, el presidente. Bueno, pues si el presidente no quiere y no tiene que hablar, que no invite a nadie a que le pregunte, porque estúpidos todos no son, todos no están vendidos al gobierno, todos no son pendejos, todos no son cobardes. Hay gente que va a preguntar allí a la semanal.